Sabe que ninguna persona podemos conocerla de primas a primera, debemos caminar para poder conocerlo. Entonces nuestra mente viene viciada, nuestra mente viene a veces confundida con conceptos equivocados sobre Dios. Y ahora que ya tenemos pues algunos años, para alguien puede ser 1, 2, 3, 20, 30 años de conocer al Señor y se da cuenta que siempre se le está conociendo. O sea, nadie puede decir ya conozco a Dios en su totalidad. Creo que es un caminar y avanzamos cada vez que nosotros permitimos que Dios haga como quiere en nuestras vidas. Esa es la importancia, eso es lo hermoso de este caminar, que siempre estamos conociendo al Señor, estamos conociendo en sus diferentes facetas a Dios, ya que a Dios no se le encuentra fin, no tiene fin, realmente es eterno, es para siempre. También nuestro Dios es un Dios que se deja ver, que se deja contemplar su obra, sus manos, su caminar, y así es como nosotros vamos conociéndolo. Entonces, pero en nuestra vida, en nuestra mente hay conceptos que nosotros traemos y realmente nos causan problemas ahora que ya estamos en los caminos del Señor, y no es porque Dios falle, sino porque nosotros traemos conceptos equivocados de lo que es Dios. Para esto vamos a estar tomando la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 18 al 22. Recuerde, conceptos equivocados sobre Dios es el tema que hoy traemos. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 18 al 22. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Este fue el pasaje que estaremos trabajando, y estaremos también en otra palabra del Antiguo Testamento en donde nos ayudará a entender los conceptos erróneos que a veces tenemos sobre Dios. En el texto del Evangelio de Lucas que hemos leído para comenzar el día de hoy, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo preguntándoles sobre quién decía la gente que era Él. Ellos comenzaron a relatar lo que ellos habían escuchado de las personas y de la gente pues que no tenía una relación cercana a Él. Entonces la gente daba sus deducciones, daba sus aportaciones, daba sus conceptos sobre quién era Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, y otros que era alguno de los profetas que había resucitado. Imagínense los conceptos que tenían sobre Jesús. Para otros era un guerrillero, para otros era un aljaraquista, un trae problemas, para otros era un fanfarrón que se hacía llamar Hijo de Dios. Entonces imagínense todos los conceptos que se podían tener en cuanto a Jesús, en cuanto a lo que Él era, y los conceptos que tenía cada persona. Entonces, pero Jesús quería priorizar algo muy importante para sus discípulos, quería enseñarles algo, quería saber qué había en sus corazones. Ellos en este momento, cuando Él le pregunta qué dice la gente, quién soy yo, empezaron a relatar. Pero no era tanto el interés de Jesús de saber quién era, quién pensaba la gente que era Él. Lo que realmente le interesaba era, pero Jesús no solo quería saber lo que otros decían, sino que
sus discípulos qué pensaban de él. Ese era el asunto. Él quería ver quién era para ellos, para sus discípulos. Pues para la gente ya se sabía lo que pensaban. Es más, para las autoridades de ese tiempo, tanto religiosas como normales, el concepto era realmente duro en contra de Jesús. Pero en este momento lo que quería saber Jesús es cuál era el concepto que tenían de él. Pedro tenía bien clara la respuesta: tú eres el Cristo de Dios, es decir, tú eres el Mesías, el ungido prometido. Tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido. Mire qué palabra tan profunda la que Pedro tenía en su corazón. Él había llegado a conocerlo de tal manera que llegó a ese punto tan especial de decirle: tú eres el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Esto nos muestra que al Señor le interesa que nosotros tengamos bien claro en nuestra vida quién es Él. Si ahorita usted nos pudiera escribir y decir quién es Dios para usted, nos daríamos cuenta que hay diferentes conceptos, diferentes situaciones, diferentes palabras que nosotros tendríamos para poder definir quién es Dios para nosotros. Podríamos decir que para alguien es Dios proveedor nada más, otro para Dios sanador, para otros podría ser Dios fiel, para otros no, porque por los conceptos que a veces traemos en nuestra vida, en nuestro corazón, confundimos y por eso algunos hasta se enojan con Dios porque no responde como ellos quieren. Y hoy veremos esa situación en nuestras vidas porque realmente nosotros debemos de aprender quién es Dios. Porque el propósito de Jesús al hacerle estas preguntas era conocer no lo que la gente decía de él, sino que decían sus discípulos, los más cercanos, los que debían de conocerle. Él quería saber quién era para ellos. La pregunta hoy te la devuelvo a ti que me estás escuchando o que vas a escuchar: ¿quién es Dios para ti? Porque algunos lo hemos recibido como el Salvador, pero no como nuestro Señor. Como Salvador porque como estábamos viviendo, no teníamos ya más opciones, no teníamos más que hacer en nuestra vida y no nos quedaba más que clamar a Dios. Ese es como Salvador, pero debemos avanzar al término de hacerlo nuestro Señor. Cuando decimos nuestro Señor es porque vamos a obedecer lo que Él dice. Muchas personas solo necesitan al sanador ahora, pero no les interesa conocer al Señor de sus vidas. Y el Señor es el que manda, el que dice, y yo obedezco. Ese es avanzar, eso es conocer. Todos hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque era lo que necesitábamos. Por eso dice en Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6 dice de esa manera: yo soy el camino, porque cuando nosotros conocemos al Señor nos ponen en el camino, pero luego debemos avanzar y dice: yo soy la verdad, y debemos de confrontar la verdad, tenemos que afrontarla, tenemos que conocer cuál es la verdad, no de Dios sino de nuestra. Y por ende también ir conociendo lo que Dios, cómo obra, cómo trabaja, qué aspectos Él se mueve de una manera rápida y otros de manera paulatinamente. Mire, es un conocimiento realmente. Si usted ha empezado a conocer a Dios, creo que nos vamos a morir y no vamos a terminar de conocerle porque Él es infinito. Pero por lo menos debemos de ir avanzando, porque luego dice Él: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo hombre necesita el camino, porque dice la palabra de Dios en Isaías que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien por su propio camino. Él aparece a nuestra vida y nos pone como el camino, pero luego debemos avanzar. Y yo soy la verdad. La verdad a nadie nos gusta.
La verdad que yo he oído personas que a mí me gusta que me digan la verdad así de frente, pero es mentira. A nadie nos gusta oír la verdad. Ninguno nos gusta que nos digan las verdades en nuestra cara. Entonces luego dice, y yo soy la vida, porque eso es gradual, es ir conociendo las cosas. Entonces, ¿qué es el concepto que usted tiene de Dios ahora? No desde que lo conoció, sino ahora que ya ha caminado quizá varios años, meses, décadas, o no sé si cientos de años en el Señor, y si su pensamiento o su concepto de Dios no ha cambiado desde el principio. Eso quiere decir de que no hemos avanzado. Porque fíjense que nosotros debemos de tener cuidado de no dejarnos llevar por lo que los demás dicen de Dios. Yo debo de conocer quién es Dios. No nos debemos dejar llevar por las personas que no creen en nuestro Dios y opinan sobre quién es Dios. Todo mundo tiene un concepto de Dios, pero nosotros no debemos en ningún momento quedarnos solamente con los conceptos de otra persona, sino nosotros debemos ir más allá, es ir caminando y caminar y por ende ir conociendo quién es Dios para mí. Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios y de cómo relacionarnos con Él. No, dicen las personas, mire, pues lo que Dios quiere es el corazón nada más. Otros dicen, no, lo que Dios quiere es todo. Y es cierto, cada uno tiene su verdad. Pero para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Qué concepto tienes de Dios? Porque algunos viven enojados con Dios. Porque dicen, yo he clamado, yo he orado y Dios no me responde. Porque no conocen que todo tiene su tiempo. Que hay cosas que Dios va a responder de una vez, al poco tiempo, y otras peticiones Él las va a responder a su tiempo, porque Él lleva su tiempo. Otra cosa, nosotros a veces pedimos no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros deseos y caprichos muchas veces. Y entonces ahí es donde nos enojamos con Dios y entonces nosotros decimos conceptos equivocados como Dios tiene preferidos. ¿Por qué a tal hermana? ¿Por qué a tal hermano sí le respondió y a mí no me responde? Es una oración que tengo años. ¿Por qué? Porque es un desconocimiento. Tienes un concepto de Dios que Él tiene preferidos, que Él tiene consentidos y que a ti te tiene por un lado. Concepto que traes porque así te trataron en tu familia. Conceptos equivocados que a veces nosotros manejamos, aún ya conociendo a Dios. Y es por eso que hay muchos cristianos resentidos y enojados con Dios. ¿Escuchó bien? Hay muchos cristianos resentidos y enojados con Dios. Eso es lamentable. Porque Jesús le estaba preguntando a sus discípulos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, la gente ya me dijeron qué es lo que dice, pero ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Porque a Él le interesa la intimidad contigo, conmigo, porque ahí nosotros vamos a ir conociendo y cómo trabaja con cada individuo. Porque, por ejemplo, no trabajó lo mismo con Jacob, no trabajó de la misma manera con David, con Salomón, con Abraham, con Moisés. Con cada uno Él trabajó de una manera distinta. Ahora, lo que sí te quiero decir es que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, dice Hebreos. Entonces, ¿pero qué aspecto de nosotros debemos de ir viendo cómo va la situación? ¿Él va a responder? Va a responder, porque Él no miente. Él va a responder. Ahora, que no te responda como tú quieras, eso ya es un problema de nosotros, no de Dios. Porque nosotros a veces vivimos enojados y resentidos con Dios porque no hace las cosas como nosotros queremos. ¿Y cuál es nuestro concepto? Que Él tiene preferidos, que a nosotros no nos ama. Eso se ha escuchado. He tratado personas que dicen, pero mire hermano, yo creo que Dios a mí no me ama. No hombre, eso es un concepto
equivocado. Dios te ama de una manera inexplicable. Hablábamos en otro tiempo, en otro programa, el amor inexplicable de Dios. Es un amor que no podemos comprender. Por ejemplo, ¿cómo comprender que ahorita le pidamos a Dios perdón porque mentimos? Y Él nos perdona sabiendo que el día de mañana, o quizá hoy mismo, o en una hora, o en unos minutos vamos a volver a mentir, pero nos perdona. Es un amor inexplicable. Porque todos nosotros hemos pedido perdón de algo y al momento, o a las horas, o al otro día, estamos en la misma situación. ¿Quién puede explicar? Porque si usted fuera Dios o yo fuera Dios, yo no lo perdonaba. Yo diría, yo ya sé, el día de mañana vas a volver a fallarme, vas a volver a decir esto. No, mejor no te perdono. Pero Dios no, Dios es Dios. Dios no es como su papá o su mamá o los que lo criaron a usted. Usted trae conceptos de quién es su papá terrenal o de su mamá o de sus familiares. Y por eso usted quiere tomar a Dios con ese concepto. Y son conceptos equivocados. Dios no tiene preferidos. Lo que pasa es que tiene sus tiempos. Eso es conocimiento. El conocimiento se adquiere teniendo intimidad con Dios, caminando con Dios. Por eso no debemos de dar despropósitos a Dios de lo que hoy nos está pasando, porque tenemos conceptos equivocados. Dios me dejó, dice uno. Ha oído personas cristianas que Dios me abandonó. Yo no siento que Dios esté conmigo, porque no siente escalofríos, porque nadie le ha dicho una palabra directamente. Crea en la palabra, tenga un concepto de Dios conforme a su intimidad con Dios, con su caminar, y especialmente con su palabra. Cuando nosotros decimos de esa manera, somos porque tenemos conceptos equivocados. Por eso a Dios le interesa qué concepto tiene de Él. Si usted sabe que Dios es fiel, nuestra fe debe basarse en la fidelidad de Dios. Esa es nuestra fe, porque sabemos que Dios es fiel y va a cumplir lo que promete Él. No sus caprichos, no mis caprichos, no sus caprichos, hermano. Porque si nosotros sabemos que Dios es fiel y que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, debemos descansar en eso. Pero son conceptos que nosotros traemos equivocados. Por eso al Señor le interesaba. Por eso si usted está resentido o enojado con Dios, es porque usted tiene conceptos equivocados de Dios. Es que Dios no me escucha, dicen algunas personas. Es que viera todo lo que he clamado. Y lo que pasa es que Dios tiene sus tiempos. Él sabe que si nos da las cosas inmediatamente, eso que está pidiendo, que no, en primer lugar, habría que ver si es la voluntad de Dios. Segundo lugar, habría que ver los tiempos, si usted ya resiste tener las cosas. Porque cuántos de nosotros hemos pedido situación y cuando nos vienen, ahora no sabemos qué hacer con ellas. Y no es que Dios falle. Porque Dios, se lo vuelvo a repetir, Dios no falla. Los únicos que fallamos somos nosotros. De quien debemos de dudar no es de Dios, es de nosotros. Porque nosotros nos desesperamos y por los conceptos equivocados que traemos de Dios, nosotros le echamos la culpa a Dios y no es así. Por eso debemos caminar. Por eso nosotros debemos de tener una intimidad con Dios para conocerle. Por eso le decía al principio, conocerle solo nos puso en el camino, pero deberíamos de avanzar hacia la verdad, confrontarnos con la verdad. Esta mañana vamos a reflexionar sobre estas ideas equivocadas que muchos tenemos sobre nuestro Dios, por medio de la historia de Naamán. Esta historia es bien conocida, está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 6, y dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire, este pasaje nos va a ver los conceptos equivocados que nosotros podemos traer de Dios. Este pasaje vamos a tomar para que podamos entender más atinadamente lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Naamán tenía lepra y nadie en Siria había podido curarlo. Esa es una verdad. Pero una muchacha que había sido traída de Israel le dijo a la esposa lo que acabamos de leer, que había un profeta en su tierra y que podía sanarlo. Pero mire esta situación, pues Naamán fue donde el rey de Siria y le comentó lo que esta muchacha le había dicho. El rey de Siria tomó acciones y actitudes que nos van a servir para comprender algunas ideas equivocadas que muchos cristianos tenemos sobre nuestro Dios. La primera idea equivocada que tenemos, el primer concepto equivocado que tenemos de Dios es creer que a Dios lo podemos comprar. En el versículo 5 podemos ver que Él le dio plata, le dio vestidos, le dio muchas cosas para poder comprar el favor. El primer concepto equivocado que podemos tener es que a Dios lo podemos comprar. El rey de Siria le dio riquezas para que llevara al rey de Israel para que lo sanara. Le dio 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Verdaderamente cualquier persona se impresionaría con este regalo. Con estos presentes, cualquier persona aquí en la tierra, imagínense, le dio 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. No, hombre, con esa situación hubiera impresionado a cualquier persona. Pero ¿sabe a quién no impresionó? Fue a Dios. Muchos cristianos tenemos la idea que podemos comprar favores de Dios con el dinero que damos. Es increíble, hermano. Pero a veces hay personas que también enseñan que si uno da, Dios va a hacer. Y mire, el dar pues es algo bueno, algo saludable que el cristiano debe de tomar en cuenta. El dar, porque al que al pobre da, Jehová presta. Como cristianos tenemos deberes en nuestras congregaciones y aportar y todo, pero jamás debemos pensar que su dinero o sus regalos van a comprar la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que este rey pensó? Bueno, le voy a dar, entonces con esto que le estoy dando, entonces él va a tener que sanarlo, lo voy a comprometer. Ese es un concepto equivocado, que nosotros podemos comprar a Dios con dinero. La verdad es que a Dios no podemos impresionar con las cosas que podemos darle. O también tenemos el concepto, o con el servicio que hacemos en nuestras iglesias, vamos a comprarlo. No, hombre, es que como yo sirvo, porque yo he hecho esto, porque yo me he desvelado, porque entonces Dios está en la obligación de responderme. Todos en algún momento hemos sentido esa situación, que porque hoy hemos hecho alguna cosita, porque hemos hecho por varios años algo, Dios está comprometido con nosotros. Y esa es una idea errónea, un concepto equivocado que tenemos de Dios. Muchas veces erróneamente nos han hecho creer que el cristianismo es como un pozo de los deseos, en donde yo pongo una moneda y recibo el deseo que quiero. Pero esto no es así, mis amados hermanos. No es que usted pueda comprar un favor de Dios, no, ya sea con dinero, con un servicio. Nosotros debemos de servir a Dios por amor, porque es nuestra condición de servir a Dios, servir a nuestro prójimo.
Es nuestra manera de agradecer, de ser agradecidos, de tener un corazón con acción de gracias. Pero no es que nuestro servicio, no es que lo que demos va a comprar a Dios. A Dios no lo impresiona eso. Lo impresiona un corazón contrito y humillado. Un corazón que se quiebra delante de Él. Eso sí lo impresiona. Pero lo que podemos dar, ¿cuánto puede ser su ofrenda? ¿Cuánto le podría dar a Dios para impresionarlo? Ni aunque le diera el universo completo, si es de Él todo. Estamos tan acostumbrados a la corrupción que pensamos que así como vemos que todas las personas pueden tener un precio. Estamos tan acostumbrados a la corrupción y como hemos visto que cada persona tiene un precio, la cosa es llegarle a Él. Y quizá ha tenido algunas experiencias aún con gente ya de iglesia, cristianos, en donde usted ha visto cómo estos líderes se deslizan por las personas que tienen dinero y que se comportan diferente. Porque, por ejemplo, para un pobre, si alguien roba, para un pobre hay líderes que es un ladrón. Pero si un rico roba, no hombre, él es astuto para los negocios. Mire cómo cambia el concepto. Si es un pobre, es un ladrón. Pero si es un rico el que está evadiendo impuestos, está robando al pobre. Pero como tiene ganado al líder, entonces lo que dicen es, no hombre, él lo que es astuto para los negocios, es un buen negociante. Mire, nosotros estamos tan acostumbrados a la corrupción que pensamos que podemos también comprar a Dios, pero no es así. Quizá algún líder, alguna persona puede dejarse manipular por lo que le dan, pero es un concepto equivocado que vas a mover a Dios. Aún si diera mi cuerpo a quemar, dice el apóstol, aún si pidiera mi cuerpo a quemar y no tengo amor, de nada sirve. Sería con un plato resonante nada más. Conceptos equivocados. Sí, nosotros hemos podido ver personas que se venden por dinero al igual que Judas. Y algunos ni por dinero, algunos solo por favores. Por eso el peor error que un líder puede tener es dejarse comprar con regalos. Porque nosotros traemos conceptos equivocados de Dios que podemos nosotros manipularlo por nuestro servicio. A Dios se le sirve porque estamos en deuda completamente con Él. Nos vamos a morir y vamos a quedar endeudados porque ¿quién podrá pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros? Pero es un concepto erróneo que tú puedas pensar que vas a comprar a Dios, ya sea con tu dinero. Y como te vuelvo a repetir, podrás comprar a tu líder, podrás comprar a alguien en la iglesia por favores y los conceptos van a variar porque ya te lo ganas. Pero a Dios no lo vas a impresionar aunque le des el mundo entero. Si de Él es todo, el universo y todo lo que en Él hay, dice, es de Él. ¿Qué podríamos darle para nosotros hacer lo que Él sea un corrupto? ¿Cómo podríamos impresionar a Dios, darle algo para que Él vote a nuestro favor y deje de ser justo? Recuerda que Él es fiel y justo, fiel porque da lo que promete, porque cumple sus promesas, y justo porque paga a cada uno de acuerdo a lo que somos en realidad. Él pesa los pensamientos. Así también es nuestro Dios. Pero estamos equivocados en que podemos comprarlo con nuestro servicio o con nuestro dinero. Primeramente tenemos que comprender una verdad espiritual muy importante. Dios no necesita de nosotros. Duele esto, ¿verdad? Pero es necesario que nos vacunemos. Dios no necesita de usted ni de mí. Dios es Dios. El que lo necesita y nosotros no somos nada, somos nosotros sin Él. Pero Él, con nosotros o sin nosotros, sigue siendo Dios. Dice en el Salmo 50, del 9 al 12, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos,
porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermano, ¿qué podría darle que lo sorprenda si todo es de Él? Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nuestro dinero no impresiona a Dios, ni tus capacidades. Segunda idea equivocada. Segundo concepto equivocado es: nuestras oraciones Dios las tiene que contestar obligatoriamente. Ese es un concepto equivocado. En 2 Reyes 5:6, en el 6 dice: y llevó la carta al rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, he aquí sabrás que yo he enviado a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria le envió cartas a otro rey, pero aunque estaba escribiéndole a un rey, su carta no fue con respeto, sino con imposición, sintiéndose superior al rey de Israel. ¿Verdad que hay oraciones que nosotros quisiéramos doblarle el brazo a Dios? Recuerdo de alguien que oraba y decía: Señor, dame la novia que tú quieres, pero, ay Señor, pero si es canchita mejor, decía. Y si es así, no hombre, le dijo otro hermano, ¿por qué no le dice el nombre de la muchacha de una vez? No que así como jugando con Dios, que es canchita, como que era así de dar pistas, ¿verdad? ¿Por qué no habla directamente con Dios? Entonces es un concepto erróneo que Dios tiene que contestar nuestras oraciones obligatoriamente. No es así, mira el rey mandándole a otro rey, pero no pidiendo favor, no imponiéndole. Él le dijo: cuando reciba la carta, sabe que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes. El rey de Israel se sintió ofendido por esa carta y por el tono que llevaba. En el 7 dice: y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios, que da muerte y da vida, para que éste envíe a mí a un hombre a fin de que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Miren lo que dijo el rey. Pero si reflexionamos esta mañana, nos daremos cuenta que muchos cristianos hablamos así, no con un rey, sino con el Rey de Reyes. Cuando oramos sabemos que estamos hablando con el Rey de Reyes. No podemos mandarlo a Dios. No podemos tener el concepto que tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque ya lo oré, porque ya lo pedí y porque Él es fiel. Él es fiel a lo que Él prometió. Y claro, Él promete responder: clama a mí y yo te responderé. Lo que no dice es si te va a responder afirmativamente o negativamente a lo que estás pidiendo. Él va a responder, pero a veces no responde como nosotros queremos, y es ahí donde nosotros nos ensañamos con Dios. En la palabra de Dios nos enseña cuáles son las formas cómo debemos comunicarnos con el Señor. En 1 Timoteo 2:1 vemos ahí rogativas. ¿Cómo dice? Rogativas. 1 Timoteo 2:1. Que nos acerquemos a Dios con rogativas. ¿Y qué es rogar? Suplicar, humillarnos. Oraciones, peticiones y acción de gracias. De ese modo debemos acercarnos a Dios, no exigiendo. Por eso de yo decreto que si usted da, Dios le va a dar. No, eso está comprometiendo a Dios mal. Debemos acercarnos con rogativas, con oraciones, con peticiones, con acciones de gracias. Esa es la forma que nos debemos acercar, pero traemos conceptos equivocados, que somos buenos para alegar en el mundo y creemos que con Dios nos vamos a poner a discutir. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. No podemos nosotros con nuestra cabecita de alfiler pensar que le vamos a ganar una batalla a Dios y que podemos alegarle y que podemos forzar a que Él nos responda como nosotros queremos. 1 Timoteo 2:1 dice que nos debemos acercar con rogativas
y que ruegos, oraciones, peticiones y acción de gracias. Pero muchos de nosotros a Dios le damos órdenes, no oraciones. Señor, haz esto. Señor, haz lo otro. Mire, algo que usted debe de entender es que a Dios le debemos seguir, no nosotros, no pretender que Dios nos siga a nosotros. A ver, Señor, ponga aquí su mano en este negocio que ni le consulté, ponga su mano ahí y bendígalo. Bendice mi negocio y ni le pediste permiso a Él. No le pediste, no le rogaste que si fuera su voluntad. Y hoy te enojas porque no vendes y dices, no hombre, pero es que Dios me ha dejado. Es que hiciste algo sin consultarle, o solo se lo dijiste por decirlo y no esperaste la respuesta. Como aquel hijo que va a salir y dice, papi, ya voy a regresar, y se va. Ese no pidió permiso, ese va solo. Ese es el problema de los conceptos que nosotros a veces tenemos. Pero muchos de nosotros a Dios no oramos, no le pedimos, sino que le damos órdenes. Le ponemos tiempo para que Él nos dé lo que pedimos. Hasta que quisiéramos chasquear los dedos y decirle, a ver, Señor, a ver, algo rapidito, Señor, porque a mí esto me urge. Y como estamos acostumbrados, tenemos conceptos de que allá en el mundo el que más alega luego le pone. O si estás en un restaurante y porque estás pagando, hey, ya está mi pedido. No, hombre, con Dios no es así. Son conceptos equivocados que nosotros tenemos. Es de llegarle a Él con humildad, con peticiones, con rogativas, dice 1 Timoteo 2:1. Le ponemos tiempo para que Él nos dé lo que le pedimos. Le damos fechas límites para que fíjese pues, le damos fechas límites. Más parecería que somos agencia de cobros y no sus hijos. Esto está complicado, hermano, y debemos entenderlo. Más pareciera que nosotros le estamos pagando a Dios para que Él haga los milagros. Vamos, porque yo he visto gente en restaurante y aún cristianos, hermano, que cómo tratan al mesero, cómo tratan al personal del restaurante, porque solo porque son clientes, ¿acaso te da el derecho de tratarlos como sea? Claro, hay fallas. Y en algún momento puedes decir, pero mire esta situación, pero tu actitud como cristiano. Y a veces ese concepto lo traemos a los caminos de Dios y a Dios le estamos dando órdenes, no suplicando, estamos dándole órdenes como que pagamos esa situación. Él debería de tratarnos así. Él sí tiene el derecho porque Él pagó todo en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos la salvación que hoy tenemos. Pero más parecemos agencia de cobros, de esos que andan en las motillas para arriba y para abajo. Parece los de la diaria, man. Tanta situación que vemos en la calle ahora. A mí que me toca trabajar prácticamente en la calle vendiendo, me doy cuenta de que esas personas no tienen misericordia. Y más parecemos nosotros cobradores de ese tipo que hijos de Dios. Y esos son conceptos erróneos que nosotros traemos, conceptos equivocados. Comprendamos algo esta mañana: Dios nos concederá las peticiones del corazón, no los caprichos del corazón. Dios nos va a conceder las peticiones del corazón, dice el Salmo 34, no los caprichos del corazón. 37, perdón. Y dice, Dios nos concederá las peticiones de nuestro corazón, si van de acuerdo a la voluntad de Él, no los caprichos, porque hay cosas que son caprichos, hermano, no son algo que necesitemos, es algo para poder como llevarle la contraria a alguien más. Dios oye las oraciones que van conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Entienda eso, por eso nuestros conceptos de Dios son erróneos. Dios oye las oraciones que van conforme a su voluntad, no conforme a su propia voluntad, a mi propia voluntad. La tercera idea equivocada o concepto equivocado, el tercero es creer que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Segunda de Reyes, del 9 al 12 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, o yo pensaba, saldrá él luego y estando de pie tocará en el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mire qué actitud de alguien que, como decíamos aquel tema que también aquí lo predicamos, decía limonero y con garrote. Uno es el necesitado y enojado todavía con Dios. Conceptos equivocados. Creer que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Mire, dijo Naamán, con todo esto, y quien yo soy, el profeta va a salir y va a poner mi mano, pero manda al más sencillo. ¿Por qué? Porque Elías sabía, porque Eliseo sabía, el profeta sabía quién era y qué orgullo, que la lepra era nada más el aspecto superior, pero en el interior estaba bañado de una lepra que se llama orgullo. Y Eliseo le mandó un criado y le dijo, ve y lávate 7 veces. Y no fue él. Dijo, ¿cómo es eso? Yo vengo de tan lejos y ahora no sale él a recibirme. Yo creí que me iba a tocar. Yo creí que iba a invocar el nombre de Jehová. No, hombre, me manda al río. Dios no va a hacer las cosas como usted quiera, mi amado hermano. Dios es Dios. Él sabe cómo va tratando a cada uno de nosotros. Si somos orgullosos, Él tiene la capacidad, Él tiene el amor, Él tiene la dedicación para prepararnos un camino en donde nos despozole completamente ese orgullo que a veces traemos. Dios no tiene que hacer las cosas como usted quiera o como yo quiera, porque aquí la voluntad la tiene Él. Él es el Dios Todopoderoso. Pero Naamán, en lugar de alegrarse por lo que había dicho el profeta, se enojó, dice. Imagine, en vez de decir, bueno, ya me mandó a hacer algo, lo voy a hacer y ya estuvo. No, hombre, como no se hizo las cosas como él quería, como él pensaba, como él sentía en su corazón, porque tenemos esa situación de hablar en el cristianismo. Es que yo siento, hermano, que Dios debe hacer esto. No, hermano, no sienta eso. Esa es cosa de Dios. Usted pida, usted humíllese, usted suplique, pero Él sabe cómo va a hacer las cosas y en qué tiempo las va a hacer. Pero Naamán, en vez de alegrarse, se enojó porque él pensaba que Eliseo iba a salir, iba a invocar y iba a hacer toda la situación que él pensó. Pero como Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán, que era un río insignificante para él, se molestó y se fue muy enojado. Exactamente la historia de la vida de muchos cristianos que se van enojados de las iglesias o de una reunión porque Dios no ha hecho las cosas como él pensaba. Hay personas que han herido a sus familias por años. Ya padres o madres, hablando de hijos que han despedazado sus familias y ahora que se acercan a Dios quieren que todo el mundo ande feliz, que no haya consecuencias de las situaciones. Mire, como hemos hablado en otras situaciones, usted húndase en el pecado que quiera. Todos somos libres de agarrar el pecado que más nos guste y ahí hacernos pedazos. Lo que sí no podemos nosotros escoger son las consecuencias. Usted escoge el pecado que más le gusta. Si ahí hay pecados habidos y por haber, el que más le encante, el peor si usted quiere. Mejor si no, hermano, es un consejo nada más, ¿verdad? Pero solo le estoy diciendo, pero las consecuencias no las podemos nosotros pedir. Las consecuencias solo hay que meter la espaldita y dejar que Dios haga como Él quiere, porque hay personas que han ofendido a sus familias y ahora que conocen al Señor creen que todos van a estar alegres. No, eso lleva tiempo, porque has herido a tu familia, has engañado a tu esposa y ahora solo porque ya te acercaste a Dios crees que al otro día ya todos van a estar sonriendo. ¡Ah, qué bueno! Y no,
Hay situaciones de esas que llevan años para poder sanarlas. Por eso es que muchas personas se han retirado de las iglesias, porque se van enojadas con Dios, porque las cosas no se dieron como ellos querían o al tiempo que ellos querían. Enojados porque Dios les ha pedido que hagan algo que Él no quiere hacer. Hay personas que se enojan porque perdónalo. Ay, no, eso no puede ser. No, es que yo puedo lo que sea, yo puedo ir a cantar, puedo llevar bocinas, puedo hacer, pero perdonar a esa, no hombre, si esa, no hombre. Así vivimos y por eso muchas personas se retiran enojados de Dios. Muchos pensamos que Dios tiene por obligación que sanar a las personas que están enfermas, y si no es así, nos enojamos. Dios tiene que enseñarnos el consuelo por medio del dolor, porque para que haya consuelo tiene que haber dolor. Para que haya sanidad debe haber enfermedad. Para que haya provisión económica tiene que haber ahorita falta de eso. Debemos aprender y retirar de nuestra mente esos conceptos equivocados que a veces traemos, porque nos están poniendo enojados con Dios, resentidos con Dios por los conceptos erróneos que nosotros traemos de Dios aquí a sus caminos. Yo soy quien tengo que doblegar mi voluntad ante Dios y no Dios doblegarse ante mi voluntad o ante mis posiciones de mi mente, a mis rogativas. No, es Dios el que manda. Yo soy el que me tengo que doblegar, no Dios doblegarse. Por eso Naamán se enojó, porque no hombre, si los ríos allá de mi tierra son mejores que este riachuelo, que este sucio río, ¿acaso si yo no me meto? No está en eso, está en la obediencia. Dios tiene la potestad de hacer. El que se tiene que doblegar soy yo, no Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo. En Lucas 22, del 41 al 42 dice, Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 41 al 42 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire lo que nos enseña Jesús, el Hijo de Dios, diciéndole que si era su voluntad que pasara, y si no, que se hiciera como Él quisiera. Esa es la manera de acercarnos a Dios. Dios está en el cielo y Él conoce todo. Yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Yo tengo que creerle, nos guste o no nos guste. Dios es incuestionable. Dios es todopoderoso, porque Él es perfecto, es soberano, que posee la autoridad suprema. Y para terminar, 1 Timoteo capítulo 6 del 14 al 16 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, el sempiterno. Amén. Recordemos, Él no solo es el Rey de reyes, sino el Señor de señores. Mis amados hermanos, son conceptos que nosotros traemos y que nosotros pensamos que podemos adaptarlos a la vida cristiana. Aquí el que se tiene que doblegar somos nosotros, no Dios a nuestra voluntad. Espero que este programa haya traído una luz a su corazón. Y si usted en algún momento se ha sentido resentido o enojado con Dios porque no ha hecho, hoy tiene la respuesta. Y si no, vuelva a escuchar este programa para que usted pueda entender que aquí los que nos debemos de doblegar somos nosotros, no Dios a nuestra voluntad. Así que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta palabra haya llegado a nuestros corazones y hayamos aprendido que Dios tiene el modo de hacer las cosas. Él nos conoce y Él sabe de qué mal padecemos. Así que dejemos que Dios trabaje
No estemos nosotros tratando de imponer nuestra voluntad a Dios. Aceptemos su voluntad y verá que todo saldrá bien. Que Dios me los bendiga y será hasta el próximo viernes aquí en su programa Viraje Obligado, que estaremos una vez más aquí. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial.